Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este canal. Yo soy Mari. En la clase de hoy estaremos realizando el paso a paso de esta hermosa mochila mediana tejido con cordón seda o colita de ratón, elaborada con un punto conocido como punto piña o punto abanico. Ideal para quienes están empezando y buscan un modelo artesanal, práctico, moderno y muy funcional. Podrás realizarla y personalizarla con el color que más te guste. Estaremos trabajando desde cero una base completamente redonda con punto bajo. Trabajaremos también la manigueta con punto bajo y miren qué hermoso y detallado queda el punto abanico o punto piña. Miren toda esta precisión. Si son nuevos en el canal y aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos proyectos. Continuamos ahora con la lista de materiales seguido del paso a paso. Vamos a estar trabajando con los siguientes materiales y los puedes adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos. Tenemos tijeras, un broche imantado con los espacios para realizar costura, una placa personalizada con el nombre del canal, esta es opcional, cinta métrica, aguja de tejer de 3 milímetros, esta será nuestra aguja principal, aguja de tejer de 2.5 milímetros, esta es para esconder hebras. Voy a estar usando dos rollos de cordón satinado o cordón seda, conocido también como colita de rata o de ratón. Este es un ovillo que viene por 144 yardas y la hebra tiene unas medidas de 2 milímetros de grosor. En la descripción del video te voy a dejar la cantidad exacta de material que me voy a estar gastando en este proyecto. También vas a encontrar ahí peso final de la bolsa y medida final de la bolsa. Iniciamos realizando un círculo mágico, tomamos la hebra, pasamos sobre nuestros dedos de esta forma, tomamos la aguja con la puntica hacia abajo, pasamos debajo de la primera hebra, tomamos la segunda, jalamos y aquí giramos. Pasamos la aguja nuevamente debajo de la segunda hebra y aquí damos altura. Tenemos dos orejitas en el ganchillo, vamos a pasar la primera dentro de la que ya teníamos y aquí hemos formado una cadeneta y miren cómo se ve el círculo. Dentro de este círculo vamos a trabajar 7 puntos bajos, pasamos la aguja dentro del círculo, tomamos hebra, llevamos hacia adelante y damos altura. Siempre a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tenemos dos orejitas, tomamos hebra nuevamente y pasamos por las dos. Tenemos aquí nuestro primer punto bajo, pasamos la aguja nuevamente dentro del círculo. Aquí miren que hemos tomado hebra y damos altura, tomamos hebra nuevamente y pasamos por las dos. Repetimos nuevamente el proceso, pasamos la aguja dentro del círculo, tomamos hebra, damos altura, tenemos dos orejitas, tomamos hebra nuevamente y pasamos por esas dos. Tenemos aquí 3 puntos bajos, vamos a continuar hasta completar los 7 puntos. Complete aquí los 7 puntos, verifiquen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos ahora a cerrar el círculo, tomamos la hebra corta, jalamos y miren cómo va cerrando. Entonces aquí tenemos 7 puntos bajos, vamos a hacer el cierre, damos altura a esta orejita y vamos a pasar la aguja aquí en esta primera cadeneta de atrás hacia adelante. Miren que aquí se ve la primera cadeneta completa, miren aquí donde está un poquito ajustada porque es el primer punto. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante, colocamos la orejita reservada y llevamos hacia atrás, jalamos y ajustamos aquí un poquito la hebra. Okay. Finalizamos la primera vuelta con un total de 8 puntos. Si te preguntas, Mari, ¿de dónde salió el punto número 8?
Ese punto se formó al momento de realizar el cierre de la vuelta. Miren que aquí está la hebra que hemos llevado hacia atrás debajo de la primera cadeneta. Aquí formamos el punto número 8. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quiere decir que estamos trabajando con un número par. Vamos a abrir ahora la segunda vuelta. Pasamos la aguja debajo de la hebra que hemos llevado hacia atrás. Colocamos la orejita reservada. Ajustamos un poco. Tomamos hebra y llevamos hacia adelante. Aquí realizamos un punto bajo. Y comenzamos ahora la vuelta número 2. En esta vuelta vamos a trabajar una secuencia de aumentos, quiere decir 2 puntos dentro del mismo punto. Pasamos la aguja debajo de toda la cadeneta y aquí realizaremos 2 puntos bajos, 2 puntos bajos debajo de la siguiente, así hasta realizar 2 puntos debajo de cada una. Pasamos la aguja aquí donde hemos realizado el primer punto. Tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos, completando aquí el primer aumento. Pasamos la aguja debajo de la siguiente cadeneta y ahí realizaremos 2 puntos bajos. Pasamos la aguja debajo de la siguiente. Y trabajaremos 2 puntos debajo de cada cadeneta hasta llegar a esta última. Llegamos a la última cadeneta, vamos a realizar aquí los últimos 2 puntos. 1, pasamos nuevamente y aquí realizamos el segundo. Damos altura a esta orejita y vamos a hacer el cierre de esta segunda vuelta pasando la aguja debajo de la primera cadeneta completa de atrás hacia adelante, así. Tomamos la orejita reservada y llevamos hacia atrás. Ajustamos aquí muy bien. Finalizamos la segunda vuelta con un total de 16 puntos. Estos puntos los van a contar después que hayan realizado el cierre de cada vuelta. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 puntos. Vamos a iniciar ahora la tercera vuelta. Realizamos el primer punto pasando la aguja debajo de la hebra que hemos llevado hacia atrás. Colocamos la orejita reservada en la aguja, ajustamos, tomamos hebra, pasamos debajo de esas dos, damos un poquito de altura y aquí realizamos el primer punto. En esta tercera vuelta vamos a seguir una secuencia de puntos sencillos, quiere decir puntos sin aumento, y en la siguiente cadeneta punto de aumento, 2 puntos dentro del mismo punto. Entonces trabajamos punto sencillo, punto de aumento, punto sencillo, punto de aumento. Esa es la secuencia que vamos a seguir por toda la pieza hasta llegar a este último punto. Realizamos aquí el punto sencillo y en el siguiente trabajaremos el aumento. En el siguiente punto realizamos punto sencillo y en el que sigue realizaremos aumentos. Continuamos trabajando la secuencia hasta llegar al último punto. Llegamos al último punto, aquí vamos a realizar un aumento. Miren que cerramos perfectamente la secuencia
porque iniciamos con punto sencillo, trabajamos aumento, sencillo, aumento, sencillo, fuimos intercalando esta combinación de puntos, finalizando aquí con un aumento. Pasamos debajo de esa cadeneta, realizamos aquí el primer punto, pasamos nuevamente dentro de ese punto y realizamos aquí el segundo punto. Damos altura a esta orejita y realizamos el cierre de esta tercera vuelta. Pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta completa, de atrás hacia adelante. Miren que el cierre en todas las vueltas va a ser el mismo. Tomamos la orejita, llevamos hacia atrás. Finalizamos la tercera vuelta con 24 puntos. Al finalizar cada vuelta, tengan en cuenta estas 3 recomendaciones. Primero, verifiquen que la secuencia sea correcta desde el primer punto hasta el último. Segundo, que lleven la cantidad de puntos correspondiente a la vuelta que han realizado. Y tercero, al finalizar cada una de las vueltas, vayan acomodando los puntos de esta forma para que la pieza se vaya acomodando. Vamos a abrir ahora la cuarta vuelta. Pasamos la aguja debajo de la hebra que hemos llevado hacia atrás, colocamos la orejita reservada en la aguja y ajustamos. Tomamos hebra y realizamos aquí el primer punto. En esta cuarta vuelta vamos a seguir una secuencia de punto de aumento, 2 puntos sencillos, punto de aumento, 2 puntos sencillos. Vamos a trabajar el aumento aquí donde realizamos el primer punto, pasamos la aguja debajo de esa hebra y realizamos aquí el segundo punto. Completamos aquí el primer aumento. Debajo de la siguiente cadeneta vamos a realizar punto sencillo. Debajo de la siguiente, punto sencillo, y en la siguiente realizamos un aumento. 1, pasamos nuevamente y completamos el segundo. En los siguientes 2 puntos vamos a realizar un punto sencillo, 1, y en el siguiente 2. Realizamos un aumento y esta es la secuencia que vamos a seguir por toda la pieza. Aumento, 2 puntos sencillos, aumento, 2 puntos sencillos, aumento y seguimos trabajando 2 puntos sencillos, aumento, 2 puntos sencillos hasta llegar a estos últimos 2 puntos. Llegamos a los últimos 2 puntos. Aquí vamos a trabajar 2 puntos sencillos para cerrar la secuencia correctamente. Recuerden que trabajamos un aumento al inicio, continuamos con 2 sencillos seguido de aumento y trabajamos esa secuencia durante toda la pieza. Aquí vamos a cerrar con 2 puntos sencillos, pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta y realizamos el punto. Debajo de la siguiente, hacemos el cierre de la vuelta, damos altura a esta orejita y pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta completa. Colocamos la orejita reservada en la aguja y llevamos hacia atrás. Finalizamos la vuelta número 4 con 32 puntos. Verifiquen por favor que tengan la cantidad de puntos y la secuencia correcta. Vamos a abrir ahora la vuelta número 5. Pasamos la aguja debajo de la hebra, colocamos la orejita reservada y realizamos aquí el primer punto. En esta vuelta vamos a seguir una secuencia de 3 puntos bajos, un punto de aumento.
Tenemos aquí el primero, pasamos debajo de la siguiente cadeneta y realizamos el segundo punto. Realizamos aquí el siguiente y completamos 1, 2 y 3 puntos. En la cadeneta siguiente realizaremos el aumento, que son 2 puntos dentro de un mismo punto. Tenemos 1, pasamos nuevamente y realizamos el segundo. Continuamos con la secuencia repitiendo este mismo proceso, 3 puntos sencillos y un aumento. Realizamos los 3 sencillos, vamos a trabajar ahora el aumento. 1 y 2. Continuamos por toda la vuelta, 3 puntos sencillos seguido de un aumento, 3 puntos sencillos seguido de un aumento hasta llegar a este último punto. Llegamos al último punto, aquí vamos a realizar un aumento para completar la secuencia. Miren que aquí iniciamos con 3 puntos sencillos, trabajamos el aumento, continuamos el proceso y aquí los últimos 3 puntos son puntos sencillos, quiere decir que aquí sigue un aumento. Realizamos los 2 puntos, 1, pasamos nuevamente y completamos aquí el segundo. Hacemos el cierre de la vuelta. Miren que todos los cierres son iguales. Llevamos la hebra hacia atrás. Finalizamos la vuelta número 5 con 40 puntos. Verifiquen por favor secuencia y cantidad de puntos. Vamos a abrir ahora la vuelta número 6. Realizamos aquí el primer punto. Y en esta vuelta vamos a seguir una secuencia de punto de aumento, 4 puntos sencillos, punto de aumento, 4 puntos sencillos. Iniciamos aquí en el primer punto realizando el aumento. Seguimos con 4 puntos, pasamos debajo de la siguiente cadeneta, realizamos 1, 2, 3 y 4. En el siguiente punto realizamos el aumento. 1, 2. Trabajamos 4 puntos sencillos y seguimos con el aumento. Realizamos el aumento. Y esta es la secuencia que vamos a seguir por toda la pieza hasta llegar aquí al último punto. Realizamos aquí los 4 puntos sencillos, vamos a hacer el aumento. Y finalizamos de este lado con 4 puntos. Completamos la secuencia, finalizamos aquí con 4 puntos sencillos y miren que aquí iniciamos con el aumento. Vamos a hacer el cierre de la vuelta. Finalizamos la vuelta número 6 con 48 puntos. Aquí seguimos una secuencia de punto de aumento, 4 puntos sencillos, punto de aumento, 4 puntos sencillos. Deben tener en cuenta que en cada vuelta vamos a ir aumentando 8 puntos.
Vamos a abrir ahora la vuelta número 7. Realizamos aquí el primer punto. Y en esta vuelta seguiremos una secuencia de 5 puntos sencillos, un punto de aumento. Aquí hemos realizado el primero, trabajamos 4 puntos más, 2, 3, 4, 5. Verifiquen 1, 2, 3, 4, 5. Aquí en el siguiente punto realizaremos el aumento. 1, 2. Repetimos el proceso, 5 puntos sencillos. Y realizamos acá el aumento. Completamos la secuencia por toda la vuelta hasta llegar a este último punto. Llegamos al último punto, en este vamos a realizar un aumento. Damos altura a esta orejita y vamos a hacer el cierre. Finalizamos la vuelta número 7 con un total de 56 puntos. Trabajamos una secuencia de 5 puntos sencillos, un punto de aumento, 5 puntos sencillos, un punto de aumento por toda la orilla hasta llegar aquí al último punto donde realizamos un aumento para cerrar la secuencia. Vamos a iniciar la vuelta número 8. Aquí debemos seguir una secuencia de 6 puntos sencillos, un punto de aumento, 6 puntos sencillos, un punto de aumento. Pero ¿qué vamos a hacer en esta vuelta? Vamos a dividir los puntos bajos en dos partes. Miren que son puntos pares. Vamos a iniciar realizando 3 puntos sencillos, un punto de aumento. Entonces los 3 primeros puntos los vamos a completar con los últimos 3 para realizar los 6 puntos. Realizamos 3 puntos sencillos, seguimos con el aumento, continuamos con 6 puntos sencillos y trabajamos el aumento hasta llegar a los últimos 3 puntos. Vamos a realizar los 3 primeros puntos. 1, 2 y 3. Realizamos ahora el aumento. 1 y 2. Y de este lado vamos a continuar realizando 6 puntos sencillos. Quiere decir que retomamos la secuencia como normalmente la haríamos. Si te preguntas por qué estamos dividiendo estos primeros 6 puntos, te voy a explicar. Mira aquí cómo va la base. La queremos realizar totalmente redonda, pero si continuamos la secuencia de 6 puntos y el aumento, 6 puntos y el aumento, la base ya no se va a ver 100% redonda, sino que se van a empezar a marcar donde estamos realizando los aumentos. ¿Esto por qué pasa? Porque al hacer el aumento, trabajando los 6 puntos, nos queda un aumento encima de un aumento. Y la pieza estaría tomando esta forma. Mira que ya no quedaría completamente redonda, sino que los aumentos empiezan a marcarla. Entonces, para evitar que esto pase, dividimos los 6 primeros puntos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Continuamos trabajando 6 puntos sencillos.
Completa aquí los 6 puntos. Mira que el aumento lo vamos a hacer encima de un punto sencillo y el aumento de la vuelta anterior, miren acá, que está de este lado. No va a quedar un punto encima de un aumento, sino que los puntos sencillos quedarían encima de este aumento. Vas a ver la diferencia cuando te muestre la base. Mira que aquí ya podemos identificar dónde están los aumentos, cómo va quedando la pieza. Ahora que terminemos esta vuelta te vas a dar cuenta que la pieza va a quedar completamente redonda. Realizamos aquí el aumento. Trabajamos 6 puntos sencillos. Y aquí realizamos el aumento. Continuamos trabajando la secuencia por toda la orilla de la pieza hasta llegar a los últimos 3 puntos. Complete la secuencia. Mira que no se nota donde hemos realizado los aumentos. La pieza se ve completamente redonda. Vamos a realizar ahora los últimos 3 puntos para completar los 6 iniciales. Pasamos debajo, realizamos aquí el primero, el segundo y aquí el último, que viene siendo el tercer punto. Vamos a hacer el cierre de la vuelta. Finalizamos la vuelta número 8 con un total de 64 puntos. Trabajamos una secuencia de 6 puntos sencillos, un punto de aumento, pero los primeros 6 puntos los dividimos en dos partes. Realizamos 3 puntos sencillos, aumento, 6 puntos sencillos, aumento, 6 puntos sencillos. Seguimos esa secuencia hasta llegar a los últimos 3, donde completamos los 6 puntos iniciales. De esa forma hemos cerrado la secuencia correctamente y miren que la base nos ha quedado completamente redonda. Vamos a iniciar ahora la vuelta número 9. Esta será la última vuelta de la base y si ustedes quieren realizar la base un poquito más grande, en la descripción del video les voy a dejar la secuencia de la vuelta número 10, número 11 y número 12. Realizamos aquí el primer punto. Y en esta vuelta vamos a seguir una secuencia de un punto de aumento, 7 puntos bajos, punto de aumento, 7 puntos bajos. Realizamos el aumento aquí en el primer punto, pasamos nuevamente y completamos los dos. Trabajamos ahora 7 puntos. Complete los 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a realizar ahora el aumento. Pasamos nuevamente y aquí realizamos el segundo punto. Trabajamos 7 puntos sencillos, un aumento, 7 puntos sencillos, un aumento por toda la orilla hasta llegar acá a los últimos puntos. Completamos los puntos de este lado siguiendo la secuencia. Aquí realizamos el último aumento. Vamos a trabajar ahora los 7 puntos sencillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a hacer el cierre.
Finalicé la vuelta número 9. Esta será la última de la base con un total de 72 puntos. Miren que se ve completamente redonda. Es una base firme y bien estructurada. Siempre que realicen las vueltas, por favor, no se les olvide ir acomodando los puntos para que estos vayan tomando su forma. Vamos ahora a hacer el cierre del círculo y a esconder esta hebra. Jalamos muy bien y miren cómo va cerrando. Vamos ahora a esconder la hebra debajo de los puntos. Nos ayudamos con una aguja más delgada. Pasamos debajo de las hebras. Recuerden que estas están bien ajustadas. Después que hayan escondido un poquito la hebra, el restante lo van a cortar y lo van a quemar para que la hebra no se suelte. Cortamos y quemamos la puntita. Ahora les voy a dar las medidas. De largo finalizó con 13 centímetros. Si te preguntas, Mari, ¿puedo trabajar este proyecto con otro tipo de material? Claro que lo puedes hacer. Puedes usar cordón PIP, puedes usar hilo macramé, puedes usar trapillo. Lo que debes tener en cuenta es que las medidas te van a variar dependiendo del grosor del material con el que vayas a trabajar. Vamos a continuar ahora realizando una vuelta de punto bajo por toda la orilla de la pieza. Esta la vamos a hacer sin aumentos, solamente realizando un punto en el centro de cada cadeneta por toda la orilla. ¿Qué vamos a lograr con esta vuelta? Ya tomar la forma curva del bolso, dividiendo lo que va a ser la base del cuerpo del bolso. Aquí pasaremos la aguja en el centro de la cadeneta. Miren que aquí está la cadeneta completa. Pasamos en el centro tomando solo la hebra que está en la parte de arriba. Pasamos en el centro de la cadeneta y también vamos a tomar la lomita que está en la parte de atrás. Esto le va a aportar un poco de estructura a esta primera vuelta. Miren aquí. Pasamos en el centro de la cadeneta tomando la hebra de arriba y la lomita que está en la parte de atrás, esta lomita. Miren que aquí la orejita que hemos llevado hacia atrás debajo de la primera cadeneta tiene dos hebras. Miren aquí. Vamos a tomar la aguja y vamos a pasar de atrás hacia adelante en medio de esas dos hebras aquí, así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la aguja y vamos a girar hacia adelante pasando nuevamente debajo de esta última. Así nos debe quedar. Colocamos la orejita reservada y aquí ajustamos. Tomamos hebra y realizamos aquí el primer punto. Miren que nos viene quedando de este lado la hebra como si hubiésemos realizado el punto en el centro de la cadeneta. Miren aquí. Pasamos ahora la aguja en el centro de la siguiente cadeneta y recuerden también pasarla debajo de la lomita que está en la parte de atrás. Pasamos debajo de la hebra y debajo de la lomita, ahí. Es un poco duro, recuerden que los puntos están bastante ajustados. Damos altura a nivel siempre de la orejita que está en el ganchillo para que los puntos nos queden todos parejos. Tomamos hebra y pasamos por las dos. Aquí tenemos ya el segundo punto, pasamos en el centro de la siguiente cadeneta y de la lomita que está en la parte de atrás. Miren la hebra y acá está la lomita. Pasamos con mucho cuidado, tomamos hebra y realizamos aquí el siguiente punto. Pasamos nuevamente. En el centro de la cadeneta
y en la lomita que está en la parte de atrás del punto. Realizamos punto bajo en la siguiente y en la parte de abajo. Dando la altura siempre a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Así nos van quedando los puntos. Vamos a continuar trabajando por toda la orilla, un punto en el centro de cada cadeneta hasta llegar a esta última. Vamos a realizar el último punto, pasamos en el centro de la cadeneta y en la lomita que está en la parte de atrás. Miren aquí donde está la lomita, pasan debajo y realizan aquí el punto. Dan altura a esta orejita y van a hacer el cierre pasando la aguja en el centro de la primera cadeneta completa. Esta no, sino la siguiente, esta. Viene siendo aquí el segundo punto. Primero, segundo punto, encima en la cadeneta, pasan de atrás hacia adelante. Colocan la orejita reservada y llevan hacia atrás. Ajustan aquí muy bien. Así quedaron los puntos. Vamos ahora a acomodarlos para que la pieza ya vaya tomando su forma. Vamos a trabajar ahora en la siguiente vuelta. Quiero que presten mucha atención porque aquí vamos a iniciar el patrón de puntos con el que vamos a realizar el cuerpo de nuestra mochila. Este patrón de puntos es conocido como punto abanico o punto piña. Lo estaremos realizando con punto alto y punto bajo. Vamos a realizar el primer punto. Pasamos la aguja debajo de la hebra que hemos llevado hacia atrás y realizamos aquí punto bajo. Ajustamos la hebra muy bien. Damos altura y realizamos el punto. Después de este primer punto vamos a contar 3 cadenetas, 1, 2 y 3, y aquí vamos a trabajar un aumento de 5 puntos altos. Pasamos la aguja contando 1, 2 y 3. Aquí realizaremos los puntos. Colocamos hebra sobre la aguja, pasamos debajo de la tercera cadeneta, tomamos hebra, damos altura, tenemos aquí 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos debajo de las 2 primeras, damos altura nuevamente, tomamos hebra y cerramos por las 2. Tenemos aquí el primer punto alto, tomamos hebra, pasamos debajo de ese mismo punto y realizamos aquí el siguiente. Pasamos debajo de las 2 primeras, damos altura, tomamos hebra y cerramos aquí. Tomamos hebra nuevamente, pasamos debajo de esa misma cadeneta y realizamos aquí el tercer punto. Tenemos 1, 2, 3, repetimos nuevamente. Tenemos aquí el cuarto punto, vamos a realizar el último, tomamos hebra, pasamos debajo, damos altura hasta la mitad, tomamos hebra nuevamente, pasamos por las 2 primeras, damos altura, tomamos hebra y cerramos el punto. Hemos completado aquí los 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ahora a realizar punto bajo. Y este lo vamos a hacer contando 3 cadenetas. 1, 2 y 3. Aquí realizaremos el punto bajo.
Vamos a repetir ahora este mismo patrón contando 1, 2 y 3. Aquí en la tercera repetimos 5 puntos altos. Colocamos hebra, pasamos debajo de la cadeneta, damos altura, pasamos por las dos primeras y aquí cerramos el primer punto. Tomamos hebra nuevamente, realizamos el segundo punto, tomamos hebra, pasamos en ese mismo espacio, aquí completamos el tercer punto. Repetimos el proceso. Verificamos los puntos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a realizar ahora el punto bajo. Contamos 1, 2 y en la tercera cadeneta realizamos el punto. Miren cómo nos van quedando. Qué bonitos. Repetimos nuevamente este mismo patrón contando 1, 2 y en la tercera cadeneta. Colocamos hebra sobre el ganchillo, pasamos debajo de la tercera y realizamos aquí 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer ahora el punto bajo. Contamos 1, 2 y en la tercera realizamos punto bajo. De esta forma nos van quedando los puntos. Miren qué bonitos. Vamos a continuar trabajando siguiendo la secuencia por toda la orilla de la pieza hasta llegar acá a estos últimos puntos. Ya estoy completando la vuelta. Miren qué bonito va quedando el patrón. Aquí realicé 11 abaniquitos y acá vamos a completar el número 12. Miren que aquí nos viene quedando 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas que vamos a hacer. Aquí ya realizamos punto bajo, contamos 1, 2 y en la tercera realizamos los puntos altos. Tomamos hebra, pasamos debajo de la tercera cadeneta y realizamos los puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Finalizamos esta vuelta que viene siendo la primera del patrón de puntos con un total de 12 abanicos. ¿Cómo vas a hacer el cierre? Vamos a dar altura a esta orejita y mira que aquí tenemos el primer punto que es un punto bajo. El siguiente viene siendo el primer punto alto. Vamos a pasar la aguja debajo de esa cadeneta, la cadeneta del primer punto, de atrás hacia adelante. Tomamos la hebra reservada y llevamos hacia atrás. Aquí ajustamos, debe cerrar de esta forma. Pasamos ahora la aguja debajo de la hebra que hemos llevado hacia atrás. Aquí colocamos la orejita reservada y aquí ajustamos. Aquí vamos a iniciar la segunda vuelta y lo vamos a hacer con el patrón de 5 puntos altos. Entonces aquí iniciamos con 2 cadenetas al aire. Uno y 2. Estas cadenetas no las vamos a contar, así que dentro de este mismo espacio vamos a realizar los 5 puntos altos. Colocamos hebra sobre el ganchillo,
pasamos debajo y realizamos aquí el primer punto alto. 1, pasamos nuevamente, 2, 3, 4 y 5. Acomodamos aquí muy bien los puntos y ahora vamos a contar a partir de la siguiente cadeneta. Debes tener en cuenta que esta es la siguiente. Debes contar los puntos del primer punto abanico. Aquí 1, 2, 3. Aquí en la tercera, que viene siendo el punto del centro de los 5 abanicos de la vuelta anterior. Mira, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. El punto del centro de los 5 abanicos viene siendo este. Vas a contar 1, 2 y en la tercera cadeneta vas a realizar punto bajo. Pasamos la aguja, realizamos aquí punto bajo. Así realizamos el primer punto de la segunda vuelta. Vamos a hacer ahora la siguiente piñita o el siguiente abanico. Vamos a contar 1, 2 y 3. Este lo vamos a hacer en el punto bajo de la vuelta anterior. Mira que es este. Colocamos hebra sobre el ganchillo, pasamos debajo del punto bajo y aquí realizaremos los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Siempre verificas por favor 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer ahora el punto bajo. Contamos el primer abanico de la vuelta anterior, 1, 2 y 3. En el centro del abanico, que viene siendo el tercer punto, vamos a realizar punto bajo. Adelante la segunda vuelta, realizando los 11 puntos abanico. Vamos aquí a realizar ahora el último. Tenemos aquí punto bajo, contamos 1, 2 y en la tercera realizamos los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a realizar el último punto bajo, contamos 1, 2 y en la tercera cadeneta realizamos el punto. Así nos quedó esta segunda vuelta. Vamos a hacer el cierre, damos altura a esta orejita y pasamos debajo de la segunda cadeneta completa. Aquí ponemos una, miren aquí donde está la segunda. Colocamos la hebra reservada y llevamos hacia atrás. De esta forma vamos a realizar el cierre. Ahora para abrir la tercera vuelta vamos a pasar la aguja. Miren que aquí tenemos el punto bajo debajo de esta cadeneta. Aquí pasamos la aguja, colocamos la orejita reservada y ahí vamos a iniciar la vuelta número 3. Pasamos debajo de la cadeneta, colocamos la orejita reservada, ajustamos aquí muy bien, tomamos hebra y aquí vamos a iniciar con 2 cadenetas al aire, 1 y 2. Entonces aquí donde realizamos las 2 cadenetas al aire, en ese espacio, mírenlo ahí, vamos a trabajar 5 puntos altos. Colocamos hebras, recuerden que estas primeras 2 cadenetas no se cuentan.
pasamos debajo y realizamos aquí el primer punto alto, pasamos nuevamente y realizamos aquí el segundo. El tercero, acomodamos muy bien, tomamos hebra, realizamos el cuarto, verificamos 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a hacer el último punto. Vamos a trabajar ahora de este lado el punto bajo, contamos 1, 2, debajo de la tercera cadeneta, realizamos punto bajo. Hemos realizado aquí el primer punto abanico de la tercera vuelta. Completé la altura, mira cómo se ve este hermoso patrón. Aquí trabajé un total de 16 vueltas. Te explico cómo las vas a identificar. Vas a ubicarte en el primer punto abanico y vas a contar en forma de zigzag. Y tenemos 1, vamos al siguiente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Te voy a dar las medidas hasta aquí. De alto tiene 19 centímetros, de ancho tiene 21 centímetros. Si quieres realizar la mochila un poquito más alta, vas a continuar trabajando las vueltas siguiendo este mismo patrón hasta llegar a la altura deseada. Y si quieres que sea un poquito más ancha, debes modificar la base realizándola más grande. Recuerda que en la descripción del video te voy a dejar la secuencia de las siguientes 3 vueltas. Si al momento de trabajar tu pieza te das cuenta que los puntos no logran mantener la estructura y no tienen esta firmeza, debes ajustarlos mucho más, quiere decir que debes realizarlos más apretados para que ella pueda lograr la estructura que necesita para mantenerse así. Vamos a ubicarnos en el último punto. Aquí no realicé el cierre, lo quise hacer con ustedes. Vamos a trabajar el último punto bajo. Mira que el cierre es el mismo proceso que hemos venido realizando. Pasamos aquí debajo de la tercera cadeneta, contamos 1, 2, 3 y realizamos punto bajo. Mira que el punto debe quedar bien ajustado. Damos altura a esta orejita y vamos a pasar debajo de la segunda cadeneta. Mira que aquí vemos primera y acá segunda. De atrás hacia adelante tomamos la hebra y la llevamos hacia atrás. Ajustamos aquí muy bien. Vamos a trabajar una vuelta de punto deslizado alrededor de toda la pieza para darle un mejor acabado. Entonces nos ubicamos aquí donde hemos realizado el cierre y vamos a pasar la aguja en el centro de cada una de las cadenetas. Pasamos la aguja en el centro tomando solo la hebra de la parte de arriba y ahí vamos a realizar los puntos deslizados. Pasamos la aguja, colocamos la orejita reservada, ajustamos muy bien, tomamos hebra y pasamos por las dos. Pasamos en el centro de la siguiente cadeneta, tomando solo la hebra de arriba, tomamos hebra, damos altura, tenemos 2, deslizamos la última dentro de la que ya teníamos. Damos un poquito de altura y pasamos en el centro de la siguiente. Deslizamos. Ya estoy finalizando la vuelta de puntos deslizados. Mira cómo va quedando, todos los puntos parejitos y del mismo tamaño. Aquí vamos a realizar los últimos 2. Pasamos en el centro de la cadeneta y deslizamos. En el último punto vamos a pasar en el centro de la cadeneta y en la hebra que está en la parte de atrás, aquí.
Pasamos en el centro y debajo de la hebra damos altura y aquí deslizamos. Vamos a cerrar la vuelta de punto deslizado, no vamos a cortar hebra, vamos a continuar trabajando porque aquí vamos a realizar lo que va a ser la manigueta del bolso. Esta la vamos a hacer con puntos bajos sencillos. Vamos a pasar la aguja en el centro de la siguiente cadeneta, tomando la hebra de arriba y la lomita que está en la parte de atrás. Miren aquí donde está la lomita y aquí podemos ver dónde están las cadenetas. Vamos a iniciar enseguida los puntos bajos. Realizamos aquí en el primero el cierre, pasamos en el siguiente, en el centro y en la lomita que está en la parte de atrás y vamos a trabajar 7 puntos. Pasamos la aguja, también en la lomita de atrás, tomamos hebra, deslizamos y aquí realizamos un punto. Pasamos en el centro de la siguiente cadeneta y en la lomita que está en la parte de atrás. ¿Por qué estamos tomando la lomita de atrás? Porque como vamos a trabajar la manigueta para que le dé más fuerza a ese primer punto. Entonces tomamos hebra, damos altura y realizamos punto bajo. En la siguiente de esta forma hasta completar los 7 puntos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Realizamos acá el último. Siete. Hacemos cadeneta de altura, giramos la pieza y vamos a trabajar el primer punto. Miren que aquí tenemos 1, 2, 3 en la tercera cadeneta. Pasamos la aguja y realizamos el primer punto. Debajo de la siguiente pasamos la aguja aquí en la última cadeneta, veanla aquí, realizamos ahí el punto. Hacemos cadeneta de altura, giramos la pieza, finalizamos la segunda vuelta con 7 puntos bajos. Vamos a trabajar sobre esa base. Aquí para la tercera vuelta pasamos la aguja en la tercera cadeneta, primera, segunda y tercera. Pasamos en el centro y realizamos punto bajo hasta completar los 7. Aquí el último punto lo vamos a hacer aquí en este espacio. Pasamos debajo y realizamos aquí el punto número 7. Realizamos cadeneta de altura, giramos la pieza y continuamos trabajando la cuarta vuelta. En la tercera cadeneta realizamos el punto. Completé las vueltas de la manigueta, miren cómo se ve. Aquí realicé un total de 96 vueltas, ya les voy a dar las medidas. De largo tiene 54 centímetros, de ancho tiene 4 centímetros. Para realizar la costura de la manigueta vamos a tomar el bolso y lo vamos a acomodar de esta forma.
Aquí, que quede de este lado bien ubicado. Aquí vamos a marcar, miren que quede bien parejito. Ahora abrimos y en este punto van a iniciar. Miren que es el punto que está justamente enfrente del inicio de la manigueta y acá finaliza. Vamos a tomar la manigueta, acomodamos muy bien. Miren que tiene que estar derechita. Lo que sí deben de tener en cuenta al momento de finalizarla es hacerla de este lado, del lado derecho, para que la costura la inicien de derecha a izquierda. No van a realizar aquí cadeneta de altura. Miren que tenemos orejita, quitan el marcador y van a pasar la aguja en el centro de la cadeneta, no en la cadeneta completa, sino en el centro. Toman la orejita reservada y la llevan hacia adelante. Aquí ajustan al tamaño del punto, ya pueden retirar este marcador. Y acá la costura les voy a mostrar dónde la van a hacer. Van a pasar la aguja en el centro de la cadeneta que está debajo, tomando la hebra de arriba, y después van a pasar la aguja en el centro, acá arriba donde están las cadenetas, tomando solo la hebra que está en la parte de atrás. La de adelante no, sino la de atrás. Pasan la aguja en el centro de la cadeneta siguiente y en el punto que está arriba, en el centro. Toman hebra, pasan por la primera, la segunda, y aquí les van a quedar dos orejitas en el ganchillo. Van a hacer un punto deslizado. Repiten nuevamente en el centro del punto siguiente y en el centro de la cadeneta que está encima, tomando solo la hebra de atrás. Pasan por la primera, por la segunda y realizan punto deslizado. Aquí sí ajusten los puntos porque ya esta es la unión. Entonces pasan el centro de la siguiente y en el punto que está arriba. Miren que aquí les queda un espacio. Van a pasar la aguja aquí en esta lomita. Pasan en la cadeneta de abajo, en la lomita que está encima. Toman hebra. Pasan por la primera, la segunda. Ajustan muy bien el punto y aquí deslizan. Cortamos hebra. Esta la pueden hacer con el yesquero enseguida, con mucho cuidado. Acomodan aquí. Ahora vamos a llevar esta hebra en el centro del último punto. Pasamos la aguja de atrás hacia adelante, tomamos la hebra y llevamos hacia atrás. Aquí. Pasamos ahora acá arriba en la manigueta, debajo de esta última. Miren que aquí van a ver una lomita. Ajustan muy bien y siguen guardando debajo de los puntos. Les muestro cómo quedó la unión de la manigueta. Miren qué bonita. La parte de atrás no se nota. Ya tenemos la mochila lista. Aquí les voy a mostrar cómo van a colocar el broche imantado. Pueden usar este o el que tengan disponible, o si desean la pueden dejar sin broche porque la verdad que ella es bastante alta. Pueden colocar una bolsita que venga con cierre. Esa es otra opción también. Entonces las que tengan el broche van a acomodar la pieza así como hicimos la costura, que queda un puntico frente al otro. Van a pegar la parte más gruesa
acomodándola en el centro y van a realizar una costura sencilla en cada espacio las veces que sean necesarias hasta que el broche quede bien ajustado. Lo ideal es realizarla en la parte interna para que no se note de este lado la unión. Después que tengan esta parte ya lista, van a tomar la parte más delgada, colocan encima del broche, aquí acomodan muy bien y llevan esta parte hacia acá. Y de este lado realizan el mismo proceso después que hayan centrado muy bien la pieza. Esta mochila es de tamaño mediano y nos quedó pesando 400 gramos. Me gasté un rollo y medio de este. Miren, esto es lo que viene quedando de los dos rollos con los que iniciamos. Esto es para que tengan una guía en caso de que quieran realizar la pieza más grande. Ya terminamos todo el proceso. Les voy a mostrar el resultado. Miren cómo se ve nuestra mochila. Cómo quedó la base, la manigueta, la parte interna, miren lo espaciosa que quedó. Hemos llegado al final de la clase, gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que hayan disfrutado todo el proceso y que lo pongan en práctica. Si es así, no olviden dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Nos vemos en una próxima clase. Dios los bendiga. Chao.